En Romanos capítulo 8 es un océano que no parece nunca terminar. Porque cada vez que te sumerges aquí, cada vez que entras en los misterios de Dios, te das cuenta de que esto es palabra de Dios, porque a nadie se le puede ocurrir un plan tan maravilloso para salvar. A nadie. La sabiduría de los hombres es locura y es rudeza, torpeza, cuando nosotros vemos cómo Dios ha planeado las cosas. Romanos capítulo 8, versículo 28, y cómo Él las lleva a cabo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a dejarlo aquí. Hay 5 eslabones de una cadena que hacen que un cristiano, que de verdad lo es, nunca, jamás se pierda. A mi hija mayor le daba miedo a veces de ir a la cama. Tenía terrores nocturnos. No sé si te ha pasado a ti eso. Hay niños que tienen terrores nocturnos, les da miedo, no sé. Oyen un ruido, oyen una sombra y tal. Entonces le compramos una luz que la pones en el enchufe y gasta muy poco, y se ven unas estrellas en el techo. Entonces ella decía, ponme la luz de las estrellas. La pequeña Marta se dormía como un tronco, ella no tenía miedo de nada. Pero la mayor sí era más temerosa, entonces pues le ponía la luz de las estrellas, y cuando ya leíamos el pasaje de la historia del peregrino que leíamos y ya orábamos y tal, entonces yo digo, bueno, pues ya hasta mañana y tal, ponme la luz de las estrellas. Siempre lo hacía eso. Pero había veces que aún con la luz de las estrellas algo pasaba, algún sueño, alguna cosa, entonces de pronto se oía un grito estremecedor. ¡Papá! Porque mi hija mayor es muy padrera, la pequeña es madrera, pero la mayor me llamaba a mí. Bueno, depende para qué cosa, me llamaba a mí. Entonces yo entraba ahí. ¿Qué pasa? Tengo miedo. ¿De qué? Si aquí no hay nada. Tengo miedo. Cántame una canción. Pero no te vayas, Cántame una canción, pero no te vayas. Entonces le cantaba su canción favorita, al cruzar los valles, en el río, en el mar. Y le gustaba esa estrofa que dice, aunque el viento ruja, no tendré ningún temor. Él me dio la vida, me dará su protección. Qué llorón estoy hoy, ¿qué me pasa? Bueno, es que me acuerdo de cosas, ¿sabes? No me hagas caso mucho de esto. Bueno, entonces, ella estaba escuchando la canción, pero un ojo así como diciendo, no te vayas de ahí, Entonces yo intentaba, Cristo es mi esperanza y mi vida. Para escaquearme ya, porque a las 2 de la mañana y no en invierno y tal, tenía los pies fríos. ¡No te vayas! Otra vez para allá. Y ahora cántame un himno, pero de 5 estrofas con coro. Madre mía, lo que habré cantado yo a esa muchacha. Bueno, espero que ella también le cante cuando tenga hijos. A ver si me hace abuelo ya. Bueno, el caso es que ella no solamente se conformaba, para tener seguridad, necesitaba oír que yo estaba allí, que les cantaba esas canciones, pero también quería saber que yo estaba ahí. No solo oír mi voz, sino tener mi presencia ahí. El Señor quiere que nosotros los cristianos estemos totalmente seguros, para que nada ni nadie nos pueda nunca jamás turbar de la salvación que Él nos ha regalado en Cristo. Y para que estemos totalmente seguros, Él ha puesto todo lo necesario, su palabra y su presencia, a través del Espíritu Santo que nos ha sellado para el día de la redención, con el fin de que tú nunca jamás tengas miedo. Y aunque vengan 10.000 demonios, tú puedas simplemente a una oración de distancia decir,
Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, la palabra de Dios está aquí para darnos seguridad. ¿Y esa seguridad se basa en qué? En que la salvación no es tuya. Tú habrás oído esta majadería. Los buenos van al cielo, los malos al infierno. Eso es una majadería, es una pura mentira. Te lo voy a repetir otra vez por si no te has enterado. Habrás oído que dicen: los buenos van al cielo con su aro de oro. Y los malos para el infierno. La palabra de Dios dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno. La palabra de Dios dice que estamos muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios dice que no hay nadie que entienda, que no hay nadie que busque a Dios. Que somos todos hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego entonces, si no hay nadie bueno, ¿cómo es que alguien llega a salvarse? Yo te diré por qué llega a salvarse. Llega a salvarse porque el Señor le amó, porque el Señor le escogió, porque el Señor le llamó, porque el Señor le justificó y porque el Señor le glorificó. Cuando el apóstol Pablo habla de la salvación, de dónde proviene la salvación, él no se queda diciendo: bueno, resulta que un día alguien predicó, eso pasó en el tiempo. Pero dice aquí: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son estos a los que aman a Dios? Y todas las cosas del Señor las va a proveer para su bien y va a disponer para su bien. ¿Quiénes son estos? Son los buenos. Son aquellos puros. Son aquellos que nunca han roto un plato. Son aquellos que van para beatos y les van a poner un altar. No, dice aquí: los que conforme a su propósito son llamados. Y hemos estado viendo que la salvación se origina en el corazón de Dios, en la eternidad, y culmina en la eternidad y en el corazón de Dios. Por eso tenemos seguridad. Porque, amigo, si depende de ti o depende de mí, estamos listos. Si hay un 0,01% que yo tenga que aportar para salvarme con el fin de que Dios finalmente me apruebe, estoy listo. Porque la palabra de Dios dice que soy pecador. Y peco todos los días. Y Dios es perfecto y yo soy imperfecto. ¿Cómo voy a llegar yo a Dios? A ver, dime. Si Dios es perfecto y santo y no admite pecado alguno, no admite sombra de maldad alguna, y en mí hay maldad y pecado, dime, ¿cómo voy a llegar yo a Dios? Solamente puedo llegar a Dios porque Él me dio a su Hijo y Él me marcó el camino para que yo llegara a Él. Por eso dice aquí: los que antes conoció, que fue lo que vimos el otro día, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cómo hemos llegado nosotros a la fe? El apóstol Pablo lo dice muy claro en Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, las que tuvimos en el amado. Luego entonces, cuando tú llegues al cielo, podrás decir: Señor, yo lo gané. Fui tan bueno. Me arrepentí de mis pecados, pero es que luego, oye, es que yo lo hice todo muy bien. No hay nada de eso. En el cielo, todas las voces, los millones de voces te están diciendo: la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación le pertenece a Él. Tú no has hecho nada, tú no tienes ni gota de mérito, tú no tienes nada delante de Dios, tú no puedes aportar nada a tu salvación. La salvación es todo de gracia, todo de gracia. Por eso segura, porque es de la gracia de Dios, no tuya. Ahora, tú habrás oído por ahí muchas ideas que son contrarias a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pero lo que el Señor dice aquí es: Él nos amó, es lo que dice la palabra conocer. Él nos predestinó y en el tiempo nos llamó. Por eso en Efesios 1 sigue diciendo: también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa.
Cuando Pablo está pensando en de dónde viene la salvación, él dice, en la eternidad Dios nos amó, en la eternidad Dios nos escogió, en la eternidad Él dispuso todas las cosas para que tú un día escuchases el Evangelio. ¿Dónde? En un pueblo por ahí donde vivías, alguien que te dio un folleto, alguien que te invitó a una iglesia, como fuera, el Señor proveyó que tú fueras allí, escucharas el Evangelio, y Él dice que te llamó. Y te llamó de una manera poderosa mediante su Espíritu Santo. ¿Has oído tú alguna vez ese versículo que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos? ¿Has oído eso alguna vez? Está en la Biblia. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque toda vez que se predica el Evangelio, hay un llamado del Señor para que toda persona se arrepienta. Pero sabemos que la persona que va a ser movida al arrepentimiento va a ser la que Dios toque en su corazón. Porque Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Todo aquel que oye al Padre vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. La palabra de Dios dice que es la gracia de Dios la que impulsa al pecador a llevarle al arrepentimiento. La palabra de Dios dice que el arrepentimiento no es una obra o un mérito que tú haces, que la fe no es una cosa que tú aportas a la salvación, sino que es la gracia que te da sencillamente Dios, proveyéndote los medios para que tú respondas al Evangelio. Por eso no hay gloria alguna. Si nosotros pudiésemos aportar algo para salvarnos, podríamos ponernos aquí alguna medalla. Medalla de honor del arrepentimiento. Es que yo me arrepentí muy bien, ¿sabes? El otro se arrepintió regular, pero yo me arrepentí mejor. Por eso estoy aquí en el cielo. O medalla a la fe verdadera. Mira, no es que yo tengo la fe de grado 1. El otro tiene la fe de segunda división o tercera regional. ¿Qué fe es esa, hombre? Eso no furula, no funciona. Eso van a otro cuarto. Pero mira, en el Evangelio nos dice que al cielo van todos igual, diciendo que es por la fe y por la gracia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando los gentiles, los no judíos, se convirtieron al Señor un montón en Hechos de los Apóstoles, los judíos creyentes se sorprendieron, se tiraron las manos a la cabeza. ¡Oh, mira, los gentiles se convierten a Cristo! De manera que el Señor ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. El arrepentimiento lo da a Dios. La fe la pone Él también. Y tú la tomas y la activas. Pero ha sido la gracia de Dios quien lo ha hecho. Entonces, por eso la salvación es algo tan maravilloso y es algo que nadie nos puede arrebatar. Cuando el próximo domingo, si Dios quiere, pensemos en esas preguntas sin respuesta que Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Cuando Pablo hace estas preguntas y dice, esas preguntas ya nadie puede responderlas, nadie, nada nos puede separar de Cristo. ¿Y eso por qué? Porque no es que yo estoy enganchado a Dios, es que Él me enganchó a mí. Y por un motivo que yo no sé, y por un motivo que yo jamás sabré, por lo menos en este mundo seguro que no, por alguna razón que yo nunca jamás, y que mi mente se ahoga ahí y no llega más, y solamente me tengo que zambullir en la alabanza como Pablo, por algún motivo que yo no sé explicar, el Señor en la eternidad me amó y entregó a su Hijo por mí para que fuera yo salvo. Y esto es por pura gracia. Y eso hace que la salvación sea el regalo más gloriosísimo. Dios no funciona como nosotros. Esa chica me gusta, voy a ver si me corresponde. Y la chica dice, quita cansino. Ah, pero yo no te quiero. No funciona así. Cuando Dios nos amó, Él proveyó todos los medios para enamorarnos. Con cuerdas de amor el Señor nos atrajo. Venció nuestros corazones derramando su amor en nosotros. Y entonces tú dices, no, pero mira, yo fui a Cristo voluntariamente. Claro que sí, fuiste a Cristo voluntariamente. ¿Por qué amas tú a tus hijos voluntariamente? ¿Por qué amas tú a tu marido voluntariamente? ¿Por qué amas tú a otras personas voluntariamente? ¿Por qué? Porque tienes el amor dentro. Y el Señor con sus cuerdas de amor nos llevó a Él.
Así es el llamado de Dios. Mira, nosotros estamos yendo a Herrera a predicar, tú lo sabes. El Señor nos está bendiciendo. No a nosotros, sino su obra ahí. El miércoles pasado hubieron 34 hombres allí. El récord absoluto. Teníamos autorización para 25. ¿34 vinieron, Jack? Sí. Teníamos autorización para 25. Pero vinieron 34. Y los funcionarios dijeron, oye, que está saliendo medio bloque. Medio módulo, están saliendo al culto. ¿Qué pasa aquí? Ellos se están sorprendiendo. ¿Qué pasa aquí? Pues mira, nosotros predicamos a Cristo. Y predicamos el pecado. Y predicamos la gracia y el perdón en Cristo. Pero esos hombres están saliendo ahí. Algunos están ahí, a lo mejor como tú. Pero otros que empezaron así, ahora están. Déjame un Nuevo Testamento que lea yo eso. A ver, déjame que yo. ¿Y qué está pasando ahí? Que el Señor está tocando vidas. Y yo no sé allí quién se va a salvar o no, pero de pronto un hombre ahí rumano que habló con Jack, oye, yo me quiero bautizar. ¿Qué tengo que hacer? Y tal. El Señor está tocando mi corazón. Dios tiene su llamado y por eso tenemos que anunciar el Evangelio. Y ahora dime una cosa, si esos hombres que hay allí un día les dijera el gobierno, vamos a abrir la puerta durante media hora, el que quiera irse que se vaya. Damos libertad durante media hora, abrimos todas las puertas que hay ahí, que hay un fleje de un montón de puertas, y el que quiera que se vaya. Tú dime una cosa, los que están allí, que saben que están dentro, ¿van a pensarse salir? Claro que sí, van rápido. En media hora, en 5 minutos se queda la cárcel vacía. Porque los que están ahí desean salir. ¿Y qué es lo que hace la gracia de Dios? ¿Cómo hace Dios su llamado? De esta manera. Despierta al pecador y dice, oye, ¿tú sabes que estás viviendo en una cárcel? Muy bien, cielo. La cárcel del pecado. Y el Espíritu Santo despierta al pecador y dice, ¿cómo? Yo que estaba drogado con el dinero, con el mundo, con las cosas de la tierra, pero de pronto veo que estoy en la cárcel del pecado y veo que hay una puerta que se abre y veo que Cristo abre esa puerta. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo eso digo, ahí te quedas, quédate tú, yo me voy. Ese es el llamado de Dios. Dios persuade con su gracia y hace ver la realidad para que el pecador vaya corriendo a buscar esa salvación que hay en Jesucristo. Entonces dice, a los que llamó, dice también después, también justificó. Quiere decir que les declaró inocentes. Si se abre la puerta de la cárcel, también se les dice a los presos, mira, tus delitos han sido perdonados, vete en paz. Ya no tienes ni antecedentes penales. Puedes buscarte un trabajo, puedes hacer lo que quieras, tu expediente ha sido borrado, destruido y ya no tienes temor de nada. Porque no basta solamente que se abra la puerta, también se necesita la inocencia, se necesita que los pecados se destruyan, se necesita también que no haya culpabilidad contra nosotros. Y por eso el siguiente paso en esa cadena de oro de la redención, el siguiente paso en el progreso de la salvación es que a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo nos justificó? Por la fe y por la gracia a través de Jesucristo. Él tomó nuestros pecados sobre su propio cuerpo en el madero para que de esta manera tengamos redención. Así que la puerta de la cárcel se ha abierto para ti y tú sales corriendo. Pero el juez ha dicho, tú puedes salir de la cárcel del pecado ahora porque Cristo llevó los pecados. A los que llamó, a estos también justificó. Y la última de las palabras de las 5 que aparecen ahí es, a estos también, a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, observa el tiempo de los verbos. Algo completo, justificó. Esto es fácil entender para nosotros. Fulano de tal se murió. Quiere decirse que de una vez y para siempre, ¿no? ¿O no? Eso significa que la obra está terminada. Y la casa se acabó.
algo que se ha terminado, que ha finalizado. ¿Y por qué dice el Señor aquí? A los que antes conoció, también los predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó y a estos también glorificó. ¿Por qué dice eso como si hubiese estado acabado? Porque yo todavía no he llegado al cielo, estoy aquí, me mancho los pies de barro, me cuesta. Tengo que seguir aquí sufriendo y penando. Y vosotros tenéis que sufrir y penar y me tenéis que aguantar a mí, es así. Bueno, yo también os tengo que aguantar a vosotros. No te rías, eso es algo fuerte también. Pero eso sí, estamos en eso, estamos luchando, pero ya, ¿cómo dice el apóstol Pablo aquí? Nos glorificó, que ya ha terminado. Sí, porque mira, ante los ojos de Dios, todo aquel que es verdaderamente cristiano, todo está terminado. La casa se finalizó. Y todo el Señor está diciendo, a ver si viene ya para coger su herencia, porque está todo preparado aquí. Ah, mira, pero es que el pecado a lo mejor hace que no venga. Es que el mundo es muy atractivo y a lo mejor hace que ese que tú has preparado en su casa no venga. Es que el diablo es muy malo y le puede engañar y al final no va a venir. Pero dice el Señor, a los que antes conocí, también los predestiné, después les llamé, después los justifiqué y después glorifiqué. Y entonces les dijo Jesús, no tengáis miedo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando vuelva os tomaré a mí mismo, porque el que es verdaderamente cristiano ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Dice eso el apóstol Pablo en Efesios 2. Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su gracia y a su propósito antes de los tiempos de los siglos. Entonces ahora, tengo que terminar. Cuando miramos la salvación desde la perspectiva de Dios, no me cabe ninguna duda de que Dios termina lo que empieza. Eso que oyes tú por ahí, fulano era cristiano y ahora se ha hecho musulmán. Fulanito era cristiano y ahora se ha metido en la droga y se ha hecho drogadicto. Fulanito era cristiano y como oí el otro día de un hombre que estuvo como líder de una iglesia, pregunté por él, porque yo le conocí hace años. Digo, ¿qué es de este hermano? Y dice, se ha casado 3 veces, se ha divorciado otras 3. Vive su vida, de vez en cuando va a una reunión, pero él vive su vida, una vida de pecado. Digo, pues está claro que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos echado fuera demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho muchos milagros en tu nombre? Y Jesús les dirá, jamás os conocí. Vosotros sois fotocopias de cristianos, podéis hacer ciertos milagros, podéis profetizar muy bien, podéis tener cierta reputación, podéis ser líderes en una iglesia, podéis ser instrumento para que otros se salven y aún así ser como Judas y acabar en la apostasía. Pero Jesús dice de sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor es el buen pastor y Él no pierde ovejas por ahí. Ahora hay algunas que no son ovejas suyas, pero van en el redil de Él. Pero cuando llegue el momento, el pastor dirá, que vengan las mías para mi reino. Venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Pero otras, las cabras, dirán, Bernabé. Pero no. Bernabé no. Tú no eres nunca te conocí, eres un hacedor de iniquidad. Ah, pero yo era muy religioso. Es igual. Nunca te conocí. Porque sabes una cosa, lo dice Pablo en Timoteo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces tengo que decir 3 cosas para concluir. La primera de ellas es, le hicimos la pregunta el otro día, ¿cómo sé yo
que el Señor me amó desde la eternidad y me va a llevar al cielo. ¿Cómo lo sé? Hay una prueba que no falla. La prueba del algodón. ¿Has visto el anuncio ese de la tele que salía ahí? Señora, ¿está limpio su casa? Sale ahí un mayordomo ahí, vestido ahí, todo blanco. Y la señora dice, yo creo que sí, porque le he pasado el mocho y tal, le he echado detergente. Espere, parece limpio, pero está verdaderamente limpio. El algodón no engaña. Entonces saca el hombre un algodón más blanquito que nada, súper blanquito, y le pasa al piso. Mira, la mujer una vergüenza. El algodón negro de cota, de basura. ¿Ve, señora? Parecía limpio y no estaba tan limpio. Deje usted el detergente ese de los chinos del 20 duros, de €1, y compre ese detergente bueno para que no le pase esto. Nosotros miramos nuestras vidas y decimos, yo soy cristiano. Ronaldo no, pero cristiano. Porque yo no bebo, yo no fumo, yo no voy con mujeres que no sean las mías si es que tengo, no digo palabrotas, no miro pornografía ni nada de eso. Yo me porto muy bien. Mira, en el barrio me quiere todo el mundo, hasta mi suegra me quiere. Y oye, yo soy muy bueno. Me comparo con otros y digo, el vecino de al lado que tengo, que es un gitano ocupa, eso sí que es malo. Pero yo, hombre, pues no tengo yo Biblias en mi casa. Cuanto más Biblias tenga, mejor, ¿no? El otro día alguien me dijo, yo tengo una Biblia muy vieja y no la he leído nunca. Digo, no, si se te nota, si me lo puedo creer. Y todavía no he leído la Biblia. Digo, pues en 20 años no has leído la Biblia todavía, pues no sé qué estás esperando, pero bueno. Pero puedo decir, mira, yo soy bueno. Pero sabes una cosa, eso es porque nos comparamos entre nosotros mismos. Pero cuando el Señor nos pasa el algodón del Señor Jesucristo, puro y perfecto, cuando nos comparamos con Él, con su gloria, con su humildad, con su amor, con su gracia, con todo lo que es Jesucristo, yo aparezco como negro y como basura. Y veo que dentro de mi corazón hay un pozo de suciedad, porque hay orgullo, hay egoísmo, hay mentira, hay hipocresía, hay avaricia, hay idolatría, hay rencor, hay falta de arrepentimiento, dureza de corazón y falta de amor al Señor y un montón de cosas más. Y yo digo, parece que está todo limpio, pero yo miro a Jesús, miro al Hijo de Dios. No te mires a ti y compárate con otros. Claro que hay gente peor, en Herrera de la Mancha hay gente peor, todo eso, pero no, tú compárate con Jesucristo y mira lo que hay en tu vida. En tu vida no hay nada más que suciedad y negrura y podredumbre. Tú quieres saber si el Señor te ha escogido para salvación, arrepiéntete. Entonces sí lo vas a saber. Porque mira, si el Señor te llama, es porque eres de los suyos. Llámale tú a Él. Responde a su llamado. Arrepiéntete tú. Si de verdad tú quieres ir al cielo, querrás ser como Jesús. Y Jesús no admite el pecado. Pero hay una buena noticia. Cuando el mayordomo llegó al anuncio, señora, yo traigo la solución. Ahora, hay que pagar. Pero Jesús no hizo eso. Jesús vino a este mundo y dijo, yo voy a coger toda tu suciedad y la voy a quitar para siempre. Yo voy a lavarte y a limpiarte para siempre. Yo te voy a transformar para siempre y nunca más estarás sucio. El polvo de cada día entrará, pero la suciedad grande habrá sido quitada. Y ahora, cuando llegue el momento, serás glorificado porque vas a ser igual que yo, parecido a mí. Lo hemos visto. A los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si de verdad tú quieres amar a Jesús, quieres ser como Él, quieres ir al cielo, entonces tienes que empezar primero por arrepentirte. Y no pienses, bueno, yo no lo sé,
Nadie lo sabe. Eso es una cosa de Dios, es un asunto de Dios. La salvación le pertenece a Él. Pero el llamado del Señor a todos los pecadores es el mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es por eso que yo quiero invitarte a arrepentirte. Porque si te arrepientes y crees, todas estas maravillas del amor de Dios derretirán tu corazón. Te llenarán de un gozo, de una seguridad, de un amor, de un anhelo del Señor. Llenarán tu vida de tal manera que te parecerá que has tomado algo que te extasía. Te parecerá que lo que ha pasado contigo es increíble. Empezarás a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no las tonterías de este mundo, las cuales desaparecen, porque todo desaparece. Así que el Evangelio llama a todos los hombres al arrepentimiento. Y cuando Jesús predicaba, muchos rechazaron su mensaje. Y Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Muchos quieren plantarse en el reino de Dios por su propia cuenta. Apúntame a eso. Como alguien dijo una vez: mira, yo quiero ser de tu religión. Digo, tú tienes que estar en un partido político o un club para que te apuntes. Tienes que nacer del cielo. Tienes que nacer de nuevo. Tiene que ser que Dios te plante a ti. Tiene que ser que Dios te salve a ti. Y eso no se hereda, no se compra, no se adquiere, no se pasa un test. Es algo que viene de arriba. Y por eso hay que pedírselo a Dios. Pídeselo a Dios. Porque Jesús, como vamos a cantar ahora, es aquel que perdona y que salva. Vamos a cantar un cántico de niños ahora. Que todos tenemos que ser un poco niños, ¿no? El cántico este de ¿quién es Jesús?, ¿no? Aquel que nos lleva con su luz. Vamos a orar al Señor y a cantar ese cántico.